Yo, profe, pero más que nada con Nietzsche, no sé si le puedo preguntar algo. Dale, dale. Estuve, bueno, averiguando por otros lados para bajar un poco a tierra lo que decía Nietzsche. Sí. Y del segundo ensayo, eh, encontré como que dice que la culpa, perdón, no nace de lo que es lo que vendría a ser el pecado de la religión, sino que dice que nace del intercambio comercial, o sea, Ujú. la culpa cuando uno siente con el tema de la deuda. Es como que inicia ahí y después, por lo que estoy averiguando y estoy entendiendo más o menos, es cómo se va desarrollando. De hecho, el cristianismo y las religiones lo van profundizando un poco más. Y quería preguntarle, cuando una de las cosas que estuve viendo, no sé si hasta ahora estoy yendo bien con lo que estoy diciendo, dice, la cuestión marxista y hasta hegeliana que tiene Nietzsche es que, si mal no recuerdo, sobre el tema de las prácticas sociales, dice que las prácticas sociales son las primeras relaciones humanas. ¿Puede ser? Y que bueno, el producto con el comercio, ¿no? El tema de la culpa, el tema de la moral, tiene que ver con todo esto, ¿no? Con el producto del comercio y todo esto. ¿Está bien encarado por ahí? ¿O hay algo que le estoy pifiando? No, y ahí hay un, no sé dónde leíste, eso siempre puede ser muy subjetivo. Nietzsche es un autor que lo toman desde el, digamos, desde el espectro más amplio, ¿no? De las distintas posiciones, ¿no? Y cada uno por ahí le quiere hacer decir lo que quiera decir. Decir que Nietzsche tiene algo de marxista, y peor aún, decir que tiene algo de hegeliano es bastante complicado. Es cierto, y eso yo se lo señalé, que en este ensayo, en este tratado segundo de la genealogía de la moral, él tiene una reflexión que parte de un elemento bien material, ¿sí? Acá no parte de ninguna cuestión subjetiva, como puede plantear en otros textos, sino que parte de una cuestión muy material, concretamente del intercambio, de la relación de deudor y acreedor. Eso no necesitas ir a ningún comentarista. En el texto está muy claro. Eso, léanlo en el texto, ¿no? Ahora, a partir de esa relación de deudor y acreedor, él trata de demostrar que se genera la necesidad de imprimirle una memoria al hombre, al ser humano, digamos, ¿sí? Imprimirle una memoria significa básicamente una no capacidad de olvidar, sino una voluntad de recordar, una voluntad de acordarse lo que debe, ¿no? Y ahí juega con las palabras, porque la palabra shul significa deber en el sentido moral, el deber en el sentido kantiano, deber en el sentido económico, y además significa culpa. Todo eso significa shul. Con lo cual él empieza a jugar con la idea de que justamente el sentimiento de no estar pudiendo cumplir con lo que se debe genera culpa. Y entonces ahí sí hay toda una batería de dispositivos que las sociedades van generando para incrementar ese sentimiento de culpa. Porque incrementar el sentimiento de culpa es incrementar el sentimiento de ser deudor. Y ahí está el negocio del acreedor, en que siempre te sientas deudor, en que estés siempre en la posición de deudor y por lo tanto nunca te liberes de esa situación. Y la medida que sos siempre deudor, siempre tenés deberes, siempre Profe, tenés el deber. ahí está. Y Sí, con ese, yo lo entendí como que la promesa, para que el hombre se convierta en alguien que pueda prometer, primero se lo tiene que pasar por ese tipo de cosas para que ejercite la razón. No sé si me estoy explicando bien. Pero él después, no sé si habla, lo que se pretende es llegar a un hombre de promesa, un hombre autónomo. ¿Nietzsche propone no, eso? el concepto de autonomía, cuidado, ¿no? O sea, lo que se pretende es llegar a un hombre que promete, o sea, responsable, porque responsable significa que responde. Para Nietzsche, el único concepto de responsabilidad que maneja es el que responde por las dudas que tiene, que responde por el deber y que de alguna manera pasa su vida respondiendo. ¿Se entiende?
Eso es lo que se quiere construir. No es una autonomía, porque el concepto de autonomía supone una capacidad de, de libertad y de racionalidad que Nietzsche no acepta. Cuando vos decís la racionalidad ahí que dijiste, es claro, pero es un concepto de racionalidad, un concepto restrictivo de razón. Porque acá también se juega mucho con esto en estas filosofías, que se habla de razón como si la única razón posible que existiera es la razón que calcula, ¿no? Y dice, bueno, yo tengo que devolver 1.000 pesos en 10 meses, entonces tengo que ahorrar 1.000 pesos, para eso tengo que cada semana ahorrar 250, para eso tengo que gastar en esto, pero no gastar en lo otro. Y todo ese tipo de cálculos, está claro que sin razón no lo puedes hacer, pero la razón puede ir mucho más allá, puede ir hacia lo que la filosofía llama los fines, ¿no? Los fines últimos de nuestros cálculos. ¿Para qué calculamos? ¿Sí? ¿Para qué razonamos? ¿Para qué argumentamos? Entonces ahí viene toda la discusión que nosotros habíamos visto con respecto a la antigüedad, con respecto a la tecné. La tecné era esa suerte de pensamiento técnico que se olvidaba del fin último por el cual se hacían las cosas. Y lo habíamos visto en los sofistas, lo habíamos visto en los médicos del nido, que ejercían la medicina, pero vos le pagabas para que te hiciera un veneno y te hacían el veneno, ¿sí? Aunque fuera para envenenar a alguien. Porque el fin último de la medicina no quedaba de lado y lo principal era el elemento técnico. Eso que ya veíamos aparecer en Grecia, en la Grecia clásica, y que fue la razón de ser de la filosofía, porque, como yo les decía, el año pasado, la filosofía en primer lugar surge contra el pensamiento mítico, pero en segundo lugar, ya en la época de Sócrates, o sea, contra el pensamiento mítico la batalla la dan básicamente Tales, todos los milesios y demás, pero ya en el siglo V antes de Cristo, que es la época clásica propiamente de Grecia, la batalla se da contra la tecne, se da contra esa caída en lo técnico donde los fines últimos se olvidan. Entonces ahí hay una reducción de la razón. La razón se vuelve, como la va a llamar después un filósofo que vamos a ver que se llama Horkheimer, que pertenece a la escuela de Frankfurt, razón instrumental. O sea, la razón como un mero instrumento para calcular, para decir cuáles son los medios adecuados para el fin que vos me propongas, sin evaluar, sin cuestionar ese fin, ¿no? Entonces, frente a ese concepto de razón, toda la tradición socrática, kantiana, hegeliana, toda la tradición más filosófica, digamos, desarrolló un concepto de razón diferente, un concepto de razón. Kantiana lo pondría entre comillas, pero sí hegeliana y demás. Un concepto de razón que además de razonar sobre los medios, pone en cuestión los fines. Lo que pasa es que cuestionar los fines, o sea, qué es el bien, para qué la medicina, para qué la argumentación, para qué el arte, cuestionar eso ya nos encierra, digamos, en un campo menos positivo en el sentido científico de la palabra, ¿no? Donde entra a jugar elementos de la subjetividad, elementos contradictorios, valoraciones diferentes, a partir de las cuales uno tiene que ir llegando a una valoración última, digamos. Entonces, lo que quería decir es, ojo con un concepto reduccionista de razón. A mí me da la sensación de que cierta tradición filosófica que toma Nietzsche y demás, utiliza un concepto de razón muy, muy instrumental, porque está viviendo el capitalismo, y el capitalismo, uno porque ya lo tiene muy incorporado, ¿no? Hace siglos de capitalismo, pero la realidad es que el siglo XIX, después de la revolución industrial que fue a fines del siglo XVIII, el siglo XIX fue un momento de cambios muy, muy rápidos. La historia se aceleró, y se aceleró en el sentido instrumental de la racionalización. Todo se fue racionalizando. El trabajo en las fábricas, la vida cotidiana se fue racionalizando. Entonces, la vida misma del burgués ya no tenía nada que ver con la vida del aristócrata. Era otra clase dominante, pero una clase dominante diferente. O sea, los valores del burgués eran acumular, acumular, acumular,
y organizar toda la vida en función de esa acumulación. Y a la larga, los fines últimos terminaban siendo simplemente esos, acumular la ganancia, la ganancia, la ganancia. Y de ahí lo vemos todos, vemos por qué el arte se vuelve mercancía, por qué todo se vuelve mercancía, como diría Marx en la primera oración del Capital, ¿no? Todo se va volviendo mercancía porque el único fin que tiene esta clase dominante en este régimen capitalista es la ganancia como tal. Y entonces, desde perspectivas diferentes, filosóficas diferentes, están viendo el mismo síntoma. Después cada uno hace su diagnóstico, ¿no? Pero la cuestión es que es el mismo síntoma. El mismo síntoma es un hombre que se ha vuelto chato en sus aspiraciones, que en todo caso solo tiene interés por ganar dinero y por lo tanto acomoda toda su vida a una disciplina y una rigurosidad en función de esa acumulación. Entonces se ve este panorama. Frente a ese panorama, algunos reaccionan rechazando el orden social dentro del cual se configura ese hombre, y ahí tenemos a Marx, cuestionando el orden social, como que ese orden social presente es el que está generando los seres que así se constituyen, y otros, ya más hacia fines del siglo XIX, como Nietzsche, reaccionan ubicando el enemigo en la razón, Occidente, la marca socrática que se le dejó a la filosofía, etcétera, etcétera. Y en ese sentido cae en una polaridad mucho mayor. O sea, por eso les decía, si bien es un enfoque que parte de algo material, concreto, que es las relaciones económicas, no está pensando en las relaciones económicas vigentes hacia fines del siglo XIX, donde habría que cuestionar todo lo que es la monopolización, los trusts, los cárteles, la colonización, etcétera, etcétera. Nietzsche no está viendo nada de eso. Nietzsche solo ve relación de deudor y acreedor, algo que está en la economía desde la antigüedad, o sea, en el modo de producción esclavista, en el modo de producción feudal, en el modo de producción capitalista. No es un rasgo específico que esté rastreando históricamente, ¿se entiende? Entonces es materialista, pero no materialista histórico, digamos. O sea, es materialista en el sentido de que hace reposar en una cuestión económica toda una construcción moral, pero en última instancia, esa construcción. Hola. Hola. No, acá estoy. ¿Me escuchan, no? Sí, sí. No, Sí, profe. no sé, me echó y tuve que volver. Bien, acá estoy, pero no sé qué se escuchó que no, porque yo seguía hablando, y uno habla y por ahí ya estaba hablando solo con el celular. Sí, estaba terminando con decir que era un materialismo, no era un materialismo Claro, histórico. no histórico, por lo tanto abstracto, porque si vos no podés partir de la relación de deudor y acreedor y querer sacar a partir de esa generalidad, sin determinarla, sin ver cómo se da la relación deudor y acreedor en el capitalismo moderno. Fíjense que lo interesante del análisis de Nietzsche, de este análisis de Nietzsche, es que nuestro momento histórico, donde estamos viviendo nosotros, digamos que desde la crisis del petróleo de 1973 en adelante, cuando empieza a destruirse todos los estados de bienestar y demás, y se instaura esto que llamamos neoliberalismo, que algunos creen que es la política de algunos gobiernos, como el de Macri y demás, pero en realidad es toda una lógica de acumulación, que incluso los gobiernos progresistas no desafían, porque mantienen la tercerización del trabajo y demás, y la base de ese nuevo esquema de acumulación capitalista es la hegemonía del capital financiero por sobre el capital industrial.
que es algo que ahora entra en cuestión, porque justamente como hubo que paralizar la industria, la producción, hasta qué punto puede sostenerse toda esa ficción del capital financiero. En realidad los primeros que tendrían que sufrir acá son los acreedores de todas las naciones, ¿no? Que en realidad no producen nada. A lo que habría que darle prioridad es a la producción. Pero entonces, en esta lógica de acumulación capitalista, que es lo que llamamos nosotros neoliberalismo, el tema de la deuda y el acreedor se coloca en el centro mismo de la economía. Por eso, aunque Nietzsche a fines del siglo XIX lo pensó muy abstractamente, es interesante para analizar nuestra propia dinámica de acumulación, porque justamente lo que se ve claramente en Nietzsche ahí es que la ganancia del acreedor no es que uno cumpla con sus deudas, sino que esas deudas sean imposibles de cumplir. Y ahí es donde viene todo el aporte de la religión, porque la religión lo que hace para Nietzsche es volver impagables las deudas, o sea, incrementar tanto, exacerbar tanto el sentido del deudor, que a la larga me paso toda la vida respondiendo a ese acreedor al cual nunca le voy a terminar de cancelar la deuda, ¿no? Y esa es un poco la dinámica que Nietzsche ve en la construcción del hombre y de la cual efectivamente habría que escapar, ¿no? Porque nos rebaja nuestra propia racionalidad a tener que hacer ese cálculo de cómo estar siempre pagando. Siempre tenemos nuestros expertos en deuda diciéndonos cómo pagar, cómo negociar, etcétera, etcétera. Estamos siempre atrás de esas deudas. Entonces, la diferencia con Nietzsche acá, por lo menos desde mi punto de vista, es que de lo que se trataría es de liberar nuestra propia razón. Y en cambio en Nietzsche parecería que lo que hay que sacrificar es la razón directamente. Y esta cosa de la reivindicación de una supuesta aristocracia, ¿no? La reivindicación de la guerra que hace cuando Zaratustra desciende, en el libro de la Ciudad de Zaratustra desciende de su retiro y hace, yo vengo a anunciar la guerra, ¿no? Porque esta idea de que el superhombre es sacarse de encima toda suerte de moralidad, toda suerte de legalidad, toda suerte de racionalización que limite al hombre, pero en última instancia no aporta verdaderamente ningún proyecto político realizable en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que yo digo es, ojo con el irracionalismo. Está bueno criticar una forma de racionalidad que reduce la racionalidad a mero cálculo esperen que leo acá. Profe, ¿en qué año lo escribió? ¿Qué cosa? ¿La genealogía de la moral? Si es la genealogía de la moral, es algo así como 1880 y algo. Sí, por ahí. 1882, por ahí. O sea, más de un siglo antes o si quieren un siglo antes de que comience esta lógica neoliberal que nosotros llamamos neoliberal. Pero de alguna manera sepan que en ese momento la hegemonía también era la de los economistas neoliberales en algún sentido, ¿no? Marginalistas, que tenían un sistema de pensar liberal y que defendían toda la idea del imperialismo, que un poco es algo semejante a lo que vemos hoy. Bueno, sí, en ese sentido sí, es interesante para vincularlo, pero hay que ver las limitaciones del análisis. El análisis no se mete en lo histórico y de alguna manera, y esto sí hay que reparar en esto, estamos viviendo en la época, o sea, Nietzsche está viviendo en la época del desarrollo del imperialismo. Y la idea del desarrollo del imperialismo a lo que lleva es nuevamente a una cierta idea de pasar por alto toda idea de diplomacia, digamos. ¿Se entiende? Y esto es peligroso porque de alguna manera Nietzsche reivindica la guerra, reivindica pasar por encima de los contratos y demás, pero justamente lo dice en el momento en el que la necesidad del capitalismo es esa. Coincidencia, porque no creo que él estuviera analizando las necesidades del capitalismo, pero lo está diciendo en un momento en donde
digamos, los grandes imperios de la época, las grandes potencias de la época se llevan puesto todo, digamos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado, porque la filosofía de Nietzsche puede ser aplicada no para, para fundamentar proyectos de las clases subordinadas, sino para fundamentar los proyectos de las clases dominantes de la época, ¿no? Que necesitaban eso, necesitaban acabar con, digamos, en la época estaba bastante en auge Kant y demás, pero toda la idea de la paz perpetua, del acuerdo entre las naciones y demás, todo eso mucho no servía en la época, ¿no? Entonces empieza a operar. Sí, Fernando. No, yo le quería hacer el comentario de que después de pensar un poco de la manera en que lo critica Nietzsche, ¿no? Que es justamente esto, pensaba que desde una lectura tal vez marxista, Nietzsche queda súper corto en ese sentido. Su lectura de la historia y además, si queremos trasladar a la práctica social, claro, queda medio como abstracto, ¿no? O individualista, inclusive. Tal vez es eso, ¿no? Donde no llega a dar o a trascender, digamos, su postulado. Claro. Sí, yo creo que sí. Lo podemos tomar para algunas cosas, pero no como un esquema de pensamiento más amplio, digamos. Siento que tiene sentido ser marxista. Uno puede estar a favor o en contra, pero tiene sentido. Pero ser nietzscheano, yo... Bueno, pero en un sentido artístico, tal vez. Claro. Y no sacarlo de ahí. Claro, sí. Pero bueno, eso ya es el romanticismo en última instancia, ¿no? Si vos mirás poetas románticos y demás, vas a encontrar estas temáticas que están en Nietzsche, que son novedosas desde el punto de vista filosófico, porque nosotros desde la filosofía veníamos leyendo, qué sé yo, a Hegel, Feuerbach, a Kierkegaard, Marx, en esa época, todos los neokantianos, y de pronto te aparece alguien que te dice Dios ha muerto, viva la guerra y qué sé yo, hay que tirar abajo la moral, hay que empezar siempre desde cero, etcétera, etcétera. Puede sonar novedoso, pero si vos mirás la poesía romántica, vas a encontrar esas temáticas, las vas a encontrar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí, hay un traslado de ciertas temáticas que estaban en el arte romántico, que es un arte que coloca la figura de el genio como individuo, ¿no? En oposición a una sociedad que lo destruye. Porque esta es un poco la temática del romanticismo, ¿no? El hombre bohemio que está haciendo arte, pero la sociedad no logra entender ese arte y sin embargo el bohemio va y lleva adelante, sigue su propia inclinación. Sí. Y me parece que ahí se activó el... ¿Todo bien, Tatiana? Mil disculpas. No, está bien. Eh, y bueno, la temática esa de que termina loco, termina marginado, termina cometiendo crímenes también, ¿no? Yo les comentaba, Heine, por ejemplo, tiene un poema, Heine, un poeta muy, muy interesante, y sin embargo tiene esos poemas de hay que destruir tanta moral, hagamos crímenes y demás. Y esta idea del crimen, la reflexión sobre el crimen, sobre la necesidad del crimen para romper con tanta moral pacata, está muy presente en el romanticismo. Y eso es un poco lo que abreva en Nietzsche, ¿no? Lo que Nietzsche un poco absorbe. Y entonces es cierto lo que vos decías, Fernando, de que hay algo más vinculado a lo artístico, pero si realmente yo quiero llevar esas categorías a la política, y la realidad es que yo después voy a hacer unos audios sobre los textos históricos, porque
entiendo que deben estar sobrecargados de cosas para leer ante esta nueva modalidad virtual y por ahí no los están leyendo. Y hay un texto que trata justamente de esto y cómo la influencia de Nietzsche, junto con otras influencias económicas, sociales, políticas y demás, va generando todo un clima de pensamiento muy reaccionario, sobre todo en Alemania, que bueno, que no es exactamente lo que va a derivar después en el nazismo, pero que de alguna manera va corriendo el marco de reflexión hacia la derecha claramente. Entonces, por ahí hay que tener cuidado con esa la filosofía tiene como una aspiración esta idea de totalidad, ¿no? Y siempre quiso construir sistemas. Y uno escuchó con atención las críticas a los sistemas porque es verdad que cuando uno quiere construir un sistema filosófico y quiere hacerlo uno como individuo, y la realidad es que uno no puede abarcar todos los aspectos. Entonces termina por ahí siendo sólido en algún aspecto y después termina ya aventurando reflexiones sobre otros campos del saber que no domina. Entonces hay que tener cuidado con los sistemas. Pero lo cierto es que me parece que Hegel tenía razón en el sentido de que la filosofía tiene que pensar como sistema, aunque se le haga difícil, porque de alguna manera yo no puedo estar pensando una concepción antropológica separada de una construcción política, porque el tipo de hombre que yo considere necesario desarrollar va a tener que ver con un proyecto político. Si no caemos en abstracciones, si no caemos en las abstracciones como por ejemplo las que estamos, no sé, viendo en estos últimos años, se trabajó mucho el concepto del buen vivir y es muy interesante de los pueblos originarios. Pero la cuestión es que ese buen vivir se lo presenta como algo que uno pudiera incorporar desde lo antropológico, o sea, modificándonos a nosotros mismos, nuestra subjetividad, vamos a establecer una forma de contacto con la naturaleza diferente y demás. Y mientras tanto, los mismos gobiernos que defendieron ese buen vivir, el concepto mismo de buen vivir, no detuvieron el extractivismo, estuvieron manteniendo toda la lógica de esa dinámica voraz del neoliberalismo, de la economía capitalista de este tiempo. Entonces lo que te das cuenta es que la realidad es que una construcción del ser humano tiene que ir acompañada de una construcción social, política, económica, y por lo tanto nuestro pensamiento tiene que abarcar todos esos aspectos. Si no, nos quedamos en una cuestión muy subjetiva, que a la larga te puede servir para el arte, justamente porque el arte no tiene tanto compromiso con la realidad y lo político, pero a ver, vamos a leer qué dice Juan. Pueden tomar si tienen el micrófono, pueden hablar, pueden activar el micrófono y comentar. Nietzsche critica a los ídolos. Había una crítica en ese contexto, por ejemplo, a Napoleón o cualquier figura que sea líder popular. Bueno, es cierto, pero también es cierto que hay una dualidad con respecto a Napoleón, porque Napoleón ve algo de superhombre él también. O sea, hay una reflexión. Napoleón, no hubo quien en el siglo XIX no reflexionara sobre Napoleón, ¿no? Y bueno, yo creo que les comenté cómo la figura de Napoleón, sí, Fernando, yo les comenté cómo esta figura de Napoleón un poco la tomaron distintos autores, la tomó Hegel, la tomó Marx, la toma, fíjense, Kierkegaard, no sé si lo tienen a Kierkegaard. Kierkegaard escribe exactamente la misma época de Marx, pero en Dinamarca. Vieron que Dinamarca está ahí al norte, es esa puntita que sale arriba de Alemania como si fuera un chichón en la cabeza de Alemania. Está medio apartado, pero bueno, él escribe Temor y Temblor, un libro bastante conocido. Y en Temor y Temblor, él, a ver, esperen, que no conozco ningún gobierno que defienda el buen vivir en ese sentido de conexión con la naturaleza ni tenga políticas afines. Voy a dar un ejemplo, profe. En general, los gobiernos que lo tomaron, el buen vivir, como concepto, y elaboraron en la Asamblea Constituyente toda una constitución declarando a sus estados como plurinacionales, fueron el gobierno de Ecuador y el de Bolivia. Punto.
yo tampoco considero que hayan logrado llevar, por eso decía, siguieron llevando adelante el extractivismo y más, o sea, contra la dinámica de... Por eso Marx hablaba de que la estructura económica de alguna manera determina, ¿no? Porque yo puedo tener las mejores intenciones y hacer todos los proyectos constitucionales que ustedes quieran y las leyes más lindas del universo, pero si no modifico la dinámica económica, y a la larga lo que va a determinar la dinámica de la sociedad es esa dinámica económica, porque esto hasta lo decía Aristóteles, o sea, ningún filósofo se le escapó jamás, cuando Aristóteles decía, primero tienen que estar satisfechas las condiciones materiales, después vamos a la asamblea y deliberamos, pero para poder deliberar, yo necesito el ocio. ¿Y qué quería decir con eso? Necesito que tenga gente trabajando para mí, para que eso esté satisfecho. O sea, lo primero en una sociedad es que esté lo económico satisfecho y a partir de ahí se puede ir elaborando otras cosas. Entonces, la realidad es esa. Si vos tenés un pueblo como el de Bolivia, que tiene algunos recursos y mineros, de minería y demás, que rinden mucho en el mercado mundial, y se van a jugar a obtener la ganancia a partir de eso, y entonces van a mantener el extractivismo, guste o no guste, y aún con todas las contradicciones. Entiendo, otra cuota de romanticismo, se revaloriza culturalmente, pero no en acciones realmente eficientes, gracias por... Claro, es eso, es eso. O sea, termina siendo... Son estos contextos históricos donde uno ve que el progresismo da algunos pasos, por eso el momento que nosotros estudiamos con Lukács de la Segunda Internacional es fundamental para entender todos los procesos que después recorre el progresismo, porque siempre pasa lo mismo. Cuando hay un periodo favorable para el progresismo, en el caso de América Latina fue favorable las décadas pasadas, fines del siglo y comienzos del nuevo siglo, porque con la irrupción de China, los precios de los productos industriales bajaron mucho, porque inundó el mercado China, ¿no? de productos industriales, y en cambio, justamente porque los chinos son muchos y aumentaron mucho la demanda de alimentos y de commodities, como se les llama, aumentó mucho el valor de las materias primas, entonces aumentó el valor de la soja, como acá en Argentina, bueno, del litio, del petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, para América Latina fue un momento favorable donde hubo recursos. Entonces, cuando hay esos momentos favorables, pasa como pasó en la época que nosotros estudiamos con Lukács. Tiende a creerse que, bueno, se está creando un nuevo capitalismo, que hay otra lógica alternativa posible, y bueno, hasta que todo se derrumba de golpe, ¿no? Por eso Rosa Luxemburgo hablaba de esta condena de Sísifo, a la que nos condena el progresismo. Porque siempre parece que estamos llegando, que estamos subiendo, y de pronto, plum, viene la crisis, cambian las reglas de juego, y otra vez nos damos cuenta que ni Brasil era la gran potencia que estaba a punto de disputarle el poder a los 4 más importantes del mundo, ni ninguno de nuestros pueblos era económicamente una economía viable, digamos. Entonces, ahí está el punto, es romanticismo en ese sentido. Bueno, ¿alguna otra preguntita de Nietzsche o pasamos ya a Lukács? Pasemos a Lukács, profe. Pase a Lukács, profe. Bárbaro. Bueno, lo que yo les di en los audios ahora, ya una vez ubicados en el contexto histórico, lo importante es que tengan en cuenta ese contexto histórico, lo que les di es el desarrollo del concepto de cosificación. Lo que tenemos que ver es que la filosofía de la primera mitad del siglo XX, a diferencia de la filosofía anterior, del siglo XIX, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX, que estaba marcada por el positivismo, acá desconfía mucho de la realidad inmediata y trata de demostrar cómo lo que ocurre en la realidad inmediata se explica por cuestiones que van por detrás, que están inscritas en las relaciones humanas y demás.
Por lo tanto, todos los filósofos de la época, todos, ¿sí?, tienen una filosofía que reflexiona en un doble plano. El ser y el ente en Heidegger. Pero Heidegger escribe en el 27 y Lukács en el 23. Y hay varios conceptos que le toma Heidegger, aunque no lo reconozca. Incluso el concepto de cosificación está presente en Ser y Tiempo hacia el final. Entonces está claro que Heidegger leyó a Lukács, ¿sí? Entonces ser y ente en Heidegger, donde el ente es lo inmediato, pero el ser es el auténtico sentido que tiende a ocultarse. En el caso de Lukács van a tener que ver con las relaciones sociales que están por detrás de esa forma generalizada de mercancía, esas formas cosificadas que en cada una de las esferas de la sociedad capitalista se generan. Y así vamos a tener cualquier autor, digo, por decir alguno, Gabriel Marcel, habla del ser y el tener, trata de mostrar cómo la sociedad está reduciendo todo y valora todo desde el tener, pero descuida el concepto del ser que está por detrás. Sartre va a hablar de la existencia y la esencia, ¿no? Donde la esencia es lo ya definido, lo detenido, pero detrás de eso está la existencia que se está dirimiendo ahora y eso tiende a ocultarse. Nosotros mismos nos los queremos ocultar porque nos genera angustia esa libertad de la existencia. Y Asper también habla de un mundo como cifra, porque dice, bueno, por un lado está la realidad, pero la realidad es como una cifra donde hay mensajes cifrados que hay que encontrar, y Asper pertenece un poco a lo que es el existencialismo cristiano, religioso, ¿no? Pero bueno, cada uno de los autores, ni hablar de Buber, que era un autor que nosotros dábamos acá, ahora no lo estoy dando, pero hablaba de las dos palabras fundamentales, que era el yo-tú, como una palabra, y el yo-ello, ¿no? O sea, en el originario, en el pensamiento originario, en las sociedades originarias, tendía a establecerse un vínculo inmediato con la realidad, con el otro, que cada vez más, a medida que pasa el tiempo, se va separando y queda separado el ello, lo que es otro, de lo que es el yo. El yo se vuelve espectral en la medida en que se aísla de la realidad y a la larga queda solitario frente al mundo, esa separación sujeto y objeto, que genera una necesidad de reapropiarse del mundo y no encuentra otra manera de reapropiarse que sea a través de la propiedad. Entonces busca apropiarse de más y más y más cosas y a la larga siempre termina siendo un yo con más cosas, pero sigue siendo un yo aislado, un yo recortado, y ese recorte es lo que ha generado esta sociedad y frente a la cual Buber propone un concepto de comunidad alternativo y demás. Pero, digo, tomen el filósofo que quieran de esta época y va a estar reflexionando en esos términos. Entonces, volviendo a Lukács, de lo que se trata en primer lugar es de abordar el estudio de esa realidad inmediata para demostrar por qué la supuesta ciencia que se limita a sí misma a reflejar esa realidad inmediata está haciendo ideología. Ideología burguesa, si es que hablamos de la economía, porque la realidad inmediata está organizada de acuerdo a los intereses de la burguesía. Por lo tanto, dándole yo un carácter definitivo, considerando como leyes de naturaleza las leyes de la economía capitalista, lo único que hago es defender los intereses de la burguesía que quiere que las cosas sigan siendo como son, digamos. Entonces, el primer punto del análisis es el análisis de la realidad inmediata para demostrar que es una realidad cosificada. O sea, que en realidad lo que nosotros vemos como objetividades y que nos invita a hacer un pensamiento objetivo, una ciencia y demás, en realidad esconde relaciones sociales que están siendo cristalizadas y que no pueden desplegarse plenamente, digamos. Que si se desplegara plenamente, la realidad pasaría a ser otra, digamos. Entonces, el primer punto de análisis es mostrar por qué la realidad inmediata es una realidad que, aunque nos parezca muy concreta, porque es palpable,
es sin embargo abstracta, ¿sí? Entonces ahí es donde aparece el concepto de cosificación. Y la cosificación, la cosificación se la puede analizar desde el punto de vista objetivo y subjetivo. Y entonces los dos últimos audios que yo le di, uno lo desarrollaba desde el punto de vista objetivo y otro desde el punto de vista subjetivo, ¿no? O sea, te tomo entonces lo que decían los audios. Si hay alguna pregunta, si escucharon el audio y algo no les quedó claro, pueden preguntar. Pero básicamente el análisis de la cosificación objetiva tiene que ver con este proceso de racionalización, pero de racionalización en el sentido instrumental, reduccionista que habíamos dicho antes, ¿no? Donde todo se racionaliza de tal manera que cualquier fuente de creatividad, digamos, cualquier indicio de creatividad que uno quiera imprimirle a su actividad, resulta cuestionable, resulta fuente de error y demás, qué sé yo, nos pasa todos los días. Yo hoy, por ejemplo, tuve una discusión con la vicedirectora de una escuela porque fuimos a repartir bolsones y terminaba a las 12. Y a las 12 quiso cerrar y quedaban 5 personas afuera. Y quiso cerrar y decirle a esas 5 personas que volvieran, digamos, en otro momento. Ahora, ahí es donde uno dice cómo se impone cierta racionalización de las cosas, donde lo reglamentario se quiere imponer por sobre las relaciones humanas, hasta el punto del absurdo, porque si hacemos estas actividades es para defender el aislamiento social preventivo, y la necesidad de ese aislamiento social preventivo es que la gente salga lo menos posible, con lo cual mandarlo para que vuelva en otra ocasión no tenía ningún sentido. Pero esos absurdos tienen que ver justamente con estos reglamentos que te definen previamente, y casi podríamos decir burocráticamente, cómo se deben hacer las cosas, y uno termina rigiéndose por eso y hasta dejando de lado hasta su propio criterio, ¿no? Porque cualquiera que se asomaba ahí veía que había 5 personas hubiera dicho, che, atendámoslo. Entonces, lo que ve Lukács es esto, que se impone, por ejemplo, un sistema jurídico tan reglamentado que el juez no puede sino aplicar la ley como se debe aplicar. Y la realidad es que por ahí ve que en realidad no merecería el castigo que le está dictando, cosas por el estilo, y sin embargo tiene que aplicarlo de esa manera. Y contra su propio criterio, contra sus propios sentimientos, aplica la ley como se debe aplicar. Entonces, lo que la cosificación objetiva señala es cómo en cada una de las áreas se reglamenta y se regula tanto la actividad que todo parece un sistema matemático, todo parece un sistema demostrativo, donde cada una de las decisiones es consecuencia lógica de la anterior y de la anterior y de la anterior, con lo cual yo no puedo modificar nada sin modificar el todo, y genero un gran caos en cada uno de los cambios que yo quiera aportar. Entonces, toda creatividad, toda iniciativa individual o de la persona es fuente de error. De lo que se trata es de que el sujeto, separado de esa objetividad, tenga una actitud meramente contemplativa, ¿no? Una actitud donde simplemente mire cómo se hacen las cosas y las haga de esa manera. Por lo tanto, acá se nota cómo el análisis marxista y el análisis nietzscheano de esta idea del hombre previsible, la necesidad de un hombre previsible, se conjugan. Acá es donde se muestra lo que yo les decía antes, que hay un diagnóstico, digamos, hay una visión del síntoma que todos lo están viendo. El tema es después qué solución o respuesta le damos. Pero esto se ve muy claramente en la época, ¿no? Una reglamentación de cada una de las áreas, incluso de las áreas del arte y demás, ¿no? Porque todo se fue regulando, la armonía y demás, a lo largo del desarrollo del capitalismo se fue reglamentando de tal manera que parecía que las cosas se tenían que armonizar de una única manera. De ahí también la reacción que las vanguardias a comienzos del siglo XX realizan, porque empiezan a romper con todas esas reglamentaciones en el plano del arte. Entonces lo que estamos viendo es una realidad que tiende a racionalizarse de tal manera que no deja margen para la libertad.
Entonces, como no dejan margen para la libertad, el sujeto queda apartado y solo tiene que contemplar. ¿Qué quiere decir contemplar? Que tiene que trabajar de tal manera que cada uno de sus movimientos se ajusten a los movimientos de la maquinaria, sea la maquinaria de la industria, o sea una maquinaria legal, intelectual o lo que fuere, pero la cuestión es que uno acomoda su actividad a esa realidad, a cómo se hacen las cosas, y si yo tengo que escribir una monografía, la tendré que escribir como se escribe en los ámbitos académicos, de lo contrario, por más que esté buena la idea que estoy desarrollando, me la van a rechazar, digamos. O sea, todo tiene que estar organizado de una determinada manera, y entonces el trabajo se vuelve fatigoso, porque en realidad en los comienzos del capitalismo el trabajador producía y quizás hasta estaba tan más horas dentro del taller, pero manejaba los tiempos, se tomaba sus momentos para respirar, para reflexionar, a ver cómo vamos a hacer, tengo tal problema. Entonces ahí hay una actitud, si se quiere, filosófica. Tengo un problema, lo busco solucionar, tengo que reflexionar, o sea, todas las capacidades del ser humano estaban puestas en la producción. Pero acá ya no se trata de reflexionar nada. Alguien lo reflexionó antes, el ingeniero Taylor organizó toda la producción y a mí me tocó simplemente pasar los ladrillos de la derecha hacia la izquierda y yo lo que tengo que hacer es pasar los ladrillos de la derecha a la izquierda en el ritmo que se me impuso, nada más. No reflexiones, no quieras cuestionar nada, porque ahí trabas las cosas y generas un enorme caos, ¿no? Entonces, lo que hace Lukács es explicar esta separación sujeto y objeto que la modernidad trajo, pero ahora ya no en nombre de la modernidad, donde hay un sujeto que uno no sabe bien qué es la modernidad, sino claramente en nombre de un sistema económico que está generando esto. Está generando esto porque al racionalizar cada una de las esferas de la producción, las hace más efectivas desde el punto de vista del capital que busca acumular y demás y obtener cada vez más ganancias y por lo tanto hacer cada vez más cosas en el menor tiempo posible, pero desde el punto de vista humano van empobreciendo cada vez más las actividades hasta el punto de que uno se convierte en un mero técnico que quizás ni siquiera entiende por qué se hacen así las cosas, pero las hace así. Y en este sentido es que Lukács, que se reunía con Weber, porque fueron estudiantes juntos y tuvieron sus grupos de estudio, Weber, el sociólogo, es que toma el concepto de racionalización de Weber y el concepto de burocratización. Ustedes saben que para Weber toda la modernidad fue generando esta racionalización y la burocracia no es sino un rasgo más de esa racionalización llevada a lo político. Lo que provocó la racionalización es que en el ámbito político cada una de las actividades se reglamentara de tal manera que se va volviendo materia de especialistas. Y para eso, como la especialización siempre va creciendo, o sea, siempre va aumentando, la especialización se va dividiendo en especialidades de especialidades, ¿sí? Y cada vez esas especialidades son más específicas. Pero justamente porque son más específicas, empiezan a recortarse del todo. Entonces empieza a pasarnos que a veces hasta para hacer, por ejemplo, un simple trámite donde yo tengo que resolver un problema muy concreto, me mandan a una oficina que a su vez me manda a la otra oficina, que a su vez me manda a otra oficina, que a la larga no tienen conexión entre ellas y finalmente no saben resolver o cómo se resuelve una cuestión que simplemente charlándola con 2 o 3 personas hubiera sido resuelta muy fácilmente, porque se pierde esa realidad, esa relación inmediata y se convierte en una relación mediada por toda una racionalización que a la larga ya nadie abarca en su totalidad, sino que cada uno abarca en ciertos rasgos específicos. Eso es lo que produce la especialización. Y la característica de esta cosificación objetiva es que cada vez más se regulan los detalles de las actividades, se especializa y se especifica cada vez más el conocimiento, pero justamente por eso cada vez nos alejamos más de la totalidad. Porque yo, pongamos, ¿no? Una persona antes tenía que ser médico, quería ser médico y estudiaba medicina, pero después ya tiene que especializarse y de pronto quiere ser nefrólogo. Ahora, después tiene que especializarse, tiene que ser nefrólogo infantil
Y así se va especializando, y a la larga ya pierde a veces conocimientos de la totalidad. Es muy común, por ejemplo, no sé, que un traumatólogo ante un dolor te den algunos antiinflamatorios que después te destruyen el estómago y no te dan un protector gástrico ni nada. Entonces, lo que vemos es ahí cómo se pierde de vista la integridad, la totalidad de aquello sobre lo que se está actuando, y cada uno especializado en un fragmento de esa totalidad actúa y muchas veces hasta produce errores en el todo. Y lo que muestra Lukács es que digamos, el síntoma más claro de esta falencia de la realidad actual, o sea, de la realidad capitalista y demás, está en la crisis. Eso que Marx analizó tanto, la crisis, porque la crisis, ¿qué es? Una crisis económica, es una crisis social, una crisis sanitaria, o sea, es todo a la vez, pero justamente cuesta conjugar al especialista en un área con el especialista en el otro, porque viene el economista ante una crisis económica y te dice, y bueno, hay un exceso de gasto, bueno, recortemos los salarios, pero al recortar los salarios condenó al hambre a un montón de familias, pongamos, y ese montón de familias a su vez no pueden consumir y por lo tanto perjudican también económicamente a las familias, y así se va generando todo un malestar social que a la larga terminan sacando a los economistas y demás. Sí, ¿qué decía Joana? Profe, que Sí, eso era lo que usted decía la clase pasada, de que la crisis es la manifestación de la totalidad, ¿no? claro. O sea, en la crisis se manifiesta la totalidad. Se Ah, manifiesta, se manifiesta ¿por qué? Porque te viene cada uno de los especialistas con su receta para solucionar la crisis y nadie la soluciona. Y vos fijate que la crisis la vemos venir siempre, pero nunca la logramos controlar, nunca la logramos, las anticipamos, pero se nos cae encima, digamos. Entonces, ahí lo que se demuestra es que adquiere una dinámica que ningún especialista controla. Entonces, todo el saber acumulado en materia de economía, en materia de sociología, en materia de ciencia política y demás, a la larga no nos sirve de nada cuando se presenta esa dinámica de la crisis que nadie la puede frenar, ¿no? ¿Y por qué nadie la puede frenar? Y justamente porque la totalidad no la abarca nadie. Y esto es, si se quiere, un poco paradójico, lo que observa Lukács, ¿no? Porque cualquier clase social que quiera verdaderamente hacerse cargo de la sociedad, o sea, que quiera organizar la sociedad de otra manera, tiene que tener una visión de la totalidad de la sociedad. Porque si yo quiero tomar el poder solo con una visión parcial, y podré, sí, implementar medidas que beneficien al sector ese que yo represento, pero provoco desastres en el resto de la totalidad de la sociedad. Entonces, lo que se necesita es tener una visión de totalidad. Ahora, el pensamiento kantiano de fines del siglo XIX, o sea, neokantiano, perdió esa visión de totalidad. Claro, dicen eso, sí. Es que eso es así. Ahí está el punto. La totalidad está. Esto tenemos que entenderlo para entender el concepto de universalidad. Hay una tendencia en filosofía a creer que lo universal es algo abstracto. Lo universal es la totalidad. Y es algo completamente real, que está determinando las situaciones particulares. El problema es que nadie está pensando la totalidad, sino que todos estamos atrapados en lo particular. Esto es lo que, por ejemplo, discutimos cuando discutimos el internacionalismo en política, porque la creencia de muchas personas es lo concreto es la realidad nacional y las relaciones internacionales es algo abstracto, más lejano, pero en realidad es a la inversa, esa realidad nacional está atrapada dentro de una dinámica universal, o sea, internacional, y no se define
solamente en esta realidad nacional. Por lo tanto, el desconocimiento de esas relaciones internacionales lo único que provoca es una suerte de fetichismo con respecto a la realidad nacional. Entonces, digo este ejemplo para que se entienda. O sea, la totalidad siempre está ahí. Lo verdadero es el todo, decía Hegel. Lo verdadero es la totalidad. El tema es si nuestras capacidades mentales, nuestra estructura de pensamiento, nuestra filosofía y demás, da cuenta de esa totalidad o simplemente de un fragmento, queriendo, como hacen los científicos, aislar ese fragmento para estudiarlo como en un laboratorio. Pero la realidad es que ese fragmento lo aíslo a nivel teorético, a nivel del análisis, pero en la realidad no está aislado. Entonces todas las contradicciones, todos los vínculos con el resto de la totalidad siguen operando más allá de que yo haya recortado mi pensamiento. Por lo tanto, todo lo que yo haga en un aspecto de la realidad, y aunque crea que solo tiene influencia en ese aspecto, está influyendo en el todo. Y esta es un poco la paradoja de las supuestas soluciones de las crisis y demás, porque uno cree estar solucionando algo y está provocando desastres por otro lado, ¿sí? Y eso es lo que suele pasar en los momentos de crisis. Sí, Fernando. No, decir, ¿Sabés que no te escucho? ¿Lo escuchan ustedes a Fernando? ¿se escucha ahí? No. No, Fer, no te escuchamos. Ahí te escucho. No, decía que el vicio, ponerle de los noticieros ahora, es hacer un análisis de una realidad parcial muy chiquita, sin tener en cuenta por ahí las políticas externas o cómo se están dando ciertas lógicas en el exterior. Entonces se quedan en lo parcial, ¿no, chicos? En lo que usted decía, en un análisis muy recortado, pero sin comprender tal vez, o sin querer comprender una visión más total de la política o de las crisis, de lo que fuera. Perfecto. Y eso es lo que yo quiero que entiendan para tener a Lukács. O sea, porque el supuesto realismo es en realidad abstracción. Lo concreto es lo abstracto. Y a la inversa, lo que parece abstracto es lo concreto. O sea, para los medios de comunicación, como vos decís, Repite eso, profe, por favor. que lo concreto es lo abstracto y lo abstracto es lo concreto. O sea, para el medio de comunicación hablarles de algo más a nivel mundial, global, es algo abstracto. Lo más concreto es decirte lo que está pasando concretamente en tu barrio, en tu esquina y demás. Pero entonces yo recorto esa realidad de la totalidad y creo que la puedo abordar desde ese aislamiento, digamos, ¿no? Y en realidad, así recortado de la totalidad, es una gran abstracción, por más que sea muy concreto, porque me está hablando de lo que le pasó al vecino. Miren, yo les comento, el otro día saltaron acá y robaron unas zapatillas que dejó el vecino de al lado, porque para no entrar con las zapatillas contaminadas, digamos, adentro de la casa. La dejó ahí, y vino uno y saltó. Y bueno, la cuestión es que este vecino tiene cámaras y las puso en un grupo, no sé, del barrio, qué sé yo. Vinieron de dos canales de televisión, de A24 y de, no sé si de TN, no sé, por un robo de una zapatilla, digamos. Entonces, vos ahí lo que tenés es, sí, algo re concreto, entonces vos decís, sí, lo que le pasó al vecino de frente y demás, parece muy concreto, pero en realidad es una gran abstracción, porque estás recortando ese dato de un montón de otras cuestiones que están acompañando esa realidad, digamos. Entonces, acá está el desafío de la filosofía, convertir en concreto lo que es más lejano desde el punto de vista del pensamiento, porque tenés que considerar muchas más cosas. Porque para poder abarcar esa totalidad, que es lo verdadero, como diría Hegel, yo necesito, bueno, considerar muchas más cosas. En cambio, para hacer ese recortecito de la realidad, y decir que lo que peor que está pasando es que se están robando zapatillas, no necesito mucho más que mirar y ver el rostro de mi vecino y decir, sí, esto es lo que está pasando, acá me cuentan la realidad. ¿Cómo? En ese sentido habla de la palabra cristalizada. Claro. Lucas. Claro, cristalizado es
que es una terminología que venía de Stendhal, el escritor. Lo que trata es como la contracara del concepto de el fluir, ¿no? ¿Se acuerdan con Heráclito que veía la realidad como en perpetuo fluir? Y acá la cristalización tiene que ver justamente con lo contrario, con lo que tendría que estar fluyendo. Vieron, por ejemplo, las estalactitas en una cueva, ¿no? O sea, como quedan ahí sólidas, lo que en realidad era algo que estaba fluyendo, digamos. Entonces, la idea de cristalización es que se queda ahí detenido, algo que en realidad está fluyendo, pero yo lo veo como algo detenido, y entonces lo conceptualizo como una objetividad que está ahí, porque el fluir no lo veo, y entonces tiende a hacerse cristalizar lo que son relaciones sociales, lo que son relaciones dinámicas, ¿sí? O sea, el mismo concepto de propiedad. ¿Qué es la propiedad? La propiedad en realidad es una relación social que hace que, por ejemplo, ciertas personas vayan todos los días a una fábrica y se subordinen a los criterios de otra persona que le dice hagan esto, 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 y finalmente se quede con la mayor parte de la ganancia que se genera además. Es una relación que se reproduce todos los días, es algo dinámico, es algo que podría estar en movimiento, que podría estar cambiando a cada momento, y sin embargo se vuelve algo cristalizado, que uno lo asume como una objetividad, no es el propietario, ¿cómo no va a mandar? Y sí, yo tengo que hacer lo que me dice porque es mi jefe y demás. Entonces uno naturaliza cosas que en realidad estamos haciendo ahora. La dimensión del presente es lo que tengo que recuperar. Para toda esta filosofía, lo que se nos extravía es el presente, porque el presente es lo abierto, es lo que está definiéndose ahora. Y nosotros tendemos a ver todo como algo que pasa, algo pasado, algo que está pasando, pero que está pasando en el sentido de que está siendo pasado ahora. O sea, cuando uno dice algo que me pasó, ¿no? Que me está pasando, que me pasa ahora, parece que está esta idea de lo pasado como algo que no se puede cambiar, ¿sí? Lo asumo como algo que me pasa, entonces es algo que me cae encima, digamos. Y la realidad es que lo que se trata es de recuperar la dimensión del presente, porque en el presente es donde se están definiendo las cosas. Y ahí esa dimensión del presente, las relaciones se están haciendo ahora, no es que ya están definidas, pero para eso hace falta trascender la realidad inmediata. En su aspecto cósico no se esconde esos verdaderos vínculos. Lo que hay que entender es que esto no es producto de una incapacidad de nuestro pensamiento, de nuestra corta visión, digamos, sino que las relaciones sociales están organizadas de tal manera que esos vínculos no aparezcan, porque la sociedad capitalista aísla a las personas, aísla a las empresas, y cada una está desarrollando su propio negocio en forma independiente, compitiendo con las otras, y el resultado total surge, como decíamos la vez pasada, post festum, ¿no? A posteriori. Y entonces ahí veo lo social yo, ahí veo la totalidad, como decía el compañero hace un rato, o sea, finalmente la crisis afecta a la totalidad. Claro, pero esa totalidad aparece post festum. Yo antes no la vi, yo antes vi nada más que yo necesitaba producir más de algo para competir contra el otro, y no estaba viendo que en realidad con esa actitud estaba perjudicando al todo, que yo necesitaba... Sí, Cristian. No, pero hasta lo absurdo de que, por ejemplo, que falten respiradores y que haya todos los materiales para hacerlo, pero que no se lo hagan por una cuestión de mercado. O sea, hasta ese extremo llega, digamos. Tal cual, tal cual. Nosotros creemos, ¿no? A veces uno dice, hace falta el empresario, ¿no? Que venga y produzca respiradores. Y uno dice, bueno, ¿qué necesitas para hacer respiradores? Y necesito tal material, tal material, tal material. Necesito gente que trabaje. Bueno, todo eso lo tenemos acá. Todo eso lo tenemos. Lo único que necesitamos es organizarlo de tal manera que se ponga a funcionar. Pero en las relaciones capitalistas parece que el fiat divino, o sea, el hágase, tiene que venir de un empresario que venga, hay que hacer esto. En realidad lo podemos hacer colectivamente en la sociedad
en la medida de nuestras necesidades, si existiera la sociedad como un colectivo. Lo que pasa es que justamente la posibilidad de la burguesía de dominar está en que la sociedad como tal no exista. Su única manera de existir, y que es justamente lo que más le preocupa a la burguesía, por lo menos en estos tiempos, es el Estado, ¿no? Porque el Estado sí tiene la capacidad de, en algunos casos, articular ciertos intereses que en última instancia siempre responden a la burguesía, pero en lo inmediato pueden chocar. Esta es una dinámica del Estado burgués que hay que entender, porque no es que el Estado burgués está siempre tomando nota de lo que los burgueses le dictan. En realidad, el orden establecido beneficia a los burgueses y lo que hace el Estado es defender la estabilidad de ese orden establecido. Pero en lo inmediato puede chocar. En una situación como esta, bueno, uno dice, bueno, esperaría que el Estado choque contra los intereses de esa burguesía. Pero a la larga después ceden, ¿viste? Parece que se va a expropiar, aunque sea una empresa, y no se expropia nada, y qué sé yo. O sea, siempre queda todo ahí en la mitad de camino, porque en última instancia no es el problema de una empresa. El problema es que si expropian una empresa y después de pronto nos damos cuenta, che, ¿y por qué no expropiar más, no? Es como en la Guerra y la Paz de Tolstoy, que en un determinado momento se venían las tropas de Napoleón, tenían que huir, era en Rusia, ¿no? Tenían que huir porque se venían las tropas de Napoleón, y entonces el aristócrata del lugar manda cargar todas sus diligencias, sus carrozas, con todos los bienes materiales. Entonces están todos los esclavos llenando las carrozas. Y bueno, finalmente cuando van a salir, miran a los campesinos estos que estaban en servidumbre, ¿no? Serían siervos, y los miran, y de pronto a uno le agarra la pena, porque recién ahí se pregunta, ¿y qué les va a pasar a esta gente, no? Y entonces dicen, bueno, hacemos una diligencia para subir a algunos de ellos. Y a la larga se da cuenta que queda otro montón de gente afuera, y a la larga terminan vaciando toda la diligencia, tirando toda la mercancía, la mercadería que tenían y todos los productos, y llevando y salvando lo que había que salvar, que eran las personas, digamos, ¿no? Pero claro, el problema es que un solo ejemplo a la larga te muestra que en realidad lo que habría que hacer es llevar esa dinámica a la totalidad, y ahí es donde vienen las preocupaciones, digamos. Bueno, esa es un poco me parece la dinámica del temor, o sea, todo se busca que provenga de la iniciativa privada. Pero ¿quién dice que tiene que venir la iniciativa privada? A veces se plantean las cosas como si el trabajo que da el Estado fuera improductivo y el trabajo productivo es el privado. ¿Quién dice que es así? ¿Quién dice que no puede haber producción en empresas organizadas del Estado? ¿Quién dice que no se pueden fabricar respiradores, que no se pueden fabricar barbijos, que no se pueden fabricar alcohol en gel desde empresas del Estado? ¿Por qué siempre andamos buscando un privado que lo haga? Bueno, esa es la necesidad del Estado burgués de defender a la burguesía, porque sabe que en última instancia, si a la larga empieza a producir todo el Estado, uno se pregunta, che, ¿y los burgueses para qué existen? ¿Para qué alimentamos a los burgueses, digamos? Bueno, en fin. Aparte, creció mucho la idea de que el Estado siempre hace trabajos ineficientes. Tal cual, pero ¿por qué? Porque justamente los trabajos eficientes, entre comillas, se los dejan a los privados, porque son los que dan ganancias. A la larga el Estado se tiene que quedar con los que no son eficientes, digamos. ¿Sí? Educar a las clases altas que tienen mucho dinero, eso va a venir alguien que quiera educarlos, porque rinde económicamente. Ahora, educar a los que no tienen recursos, ¿qué empresario va a querer abrir un colegio privado en un lugar donde no tiene nada de recursos? Entonces ahí te das cuenta que los grandes desafíos los tiene que asumir el Estado, relegando los negocios. Si el Estado se hiciera cargo de la totalidad de la educación, las cosas serían mucho más parejas, las dificultades económicas permitirían que se inviertan mucho más recursos en los sectores donde se requieren más recursos y menos en los otros, y entonces las cosas funcionarían mejor y más parejas en todos lados. Pero bueno, ahí está la división de clases mostrándose en cada uno de sus aspectos.
¿Alguna otra preguntita? ¿O el impuesto a la riqueza? Dice, sí, el impuesto a la riqueza es otra, ¿no? Otra de los reclamos que alterarían, pero a veces se llega al absurdo de plantear un 1%, ¿viste? O sea, cosas que los tocarían un poquito, pero nada más. Y la realidad es que lo que habría que cuestionar es ¿por qué las riquezas, no? ¿Por qué esa acumulación en unos pocos de la mayor cantidad de los recursos cuando en realidad todo lo que esas personas tienen lo hicieron los otros, lo hicieron los trabajadores, ¿sí? Porque si tienen una casa se la construyeron los albañiles, si tienen un auto se la construyeron los metalúrgicos, o metalmecánicos, si tienen vestimenta de lujo se la construyeron, se la fabricaron las empresas textiles, o sea, los trabajadores textiles, o sea, todo lo han hecho los trabajadores, pero los recursos los tienen ellos. Bueno, pero entonces el temor también es cosificación para Lukács. A ver, Nietzsche, esa pregunta, déjamela pensar. Entonces, el temor también es cosificación para Lukács. A ver, el temor, decíamos, de que se pueda modificar esas relaciones sociales, ¿a eso te referís? Digamos que es parte de la cosificación, no es que el temor como tal sea una cosa, pero sí es parte de esas relaciones cosificadas, porque cuando esas relaciones cosificadas todavía no empiezan a fluir, pero ya empiezan a resquebrajarse un poquito, ¿no? Es como el glaciar, ¿vieron el Perito Moreno que están todos esperando ahí para que se caiga? Y bueno, cada resquebrajamiento pequeño ya va generando la expectativa. Entonces, con solo una pequeña grieta, ya empieza a preocupar. La cuestión es que permanezca ahí la cosa glacial bien cristalizada. Cuando empieza a resquebrajarse, asoma la preocupación. Ese temor, en todo caso, es, de alguna manera, el síntoma de que se empieza a ver que lo cosificado deja, a través de una grieta, percibir lo que hay detrás, ¿no? Las relaciones que están por detrás. Bueno, ¿alguna otra preguntita? A ver, Lucas, ¿se podría decir que en lo económico el ser genérico se refleja en las mercancías? Es decir, que a través de la mercancía establecemos vínculos. Sí, claramente. Y de las mercancías, básicamente, en el valor. Y el valor es el trabajo social. Entonces ahí tenés lo social, cómo intervienen las mercancías, ¿no? Se manifiesta en las mercancías. Porque lo que yo veo en el valor individual de una mercancía en particular es reflejo de la totalidad social, no de esa mercancía en particular, no de la fábrica que hizo esa mercancía, no de los trabajadores que concretamente hicieron esa mercancía, sino de la totalidad social. Lo que pasa es que nuevamente lo total es lo que no aparece a priori, lo que parece más abstracto y en realidad es lo más concreto, porque es lo que estamos viendo en las góndolas todos los días, ¿sí? ¿Qué más, gente? Nos desviamos un poquito, ¿sí? Del concepto, nos quedamos un poco en la cosificación objetiva, no avanzamos a la subjetiva, pero para eso están los audios, y la clase está bueno que abra los temas, ¿no? Por lo menos me parece que si no sería muy redundante con el audio y estaríamos diciendo lo mismo, y así está bueno porque lo abrimos un poco. ¿Alguna otra pregunta? Silencio total. Ni micrófonos, ni chat. Bueno, entonces, la idea de la cosificación objetiva creo que quedó clara. La cosificación subjetiva en realidad es el mismo proceso. ¿Me escuchan, no? No quiero estar hablando solo y después... Sí, profe, sí. Listo. Sí, se escucha. Bárbaro. No, digo que la cosificación subjetiva es el mismo proceso, pero ¿visto qué pasa con la persona? Porque si yo digo que la persona tiene que ser
meramente contemplativa de esa realidad, entonces ahí estoy diciendo algo, porque la contemplación no es solo observar, sino mover mis músculos de acuerdo a esa realidad. El obrero en la maquinaria tiene que estar moviendo los músculos según el ritmo que se le marca y con una dinámica siempre idéntica, ¿no? Monótona. Entonces, la cuestión es ver qué pasa en ese trabajador, que por un lado sus manos se mueven a un ritmo que él no le impone desde su propia personalidad. Es un poco, para entenderlo así bien gráficamente, lo que hacía Chaplin cuando, ¿se acuerdan que en tiempos modernos la fábrica estaba él ajustando las tuercas? Y cuando le toca salir de la fábrica se va y sus manos se van moviendo solas, porque ya tiene incorporado ese movimiento. Pero entonces ahí se desintegró la persona. Por eso esto lo estudiamos en antropología filosófica, ¿no? Para entender cómo lo que el hombre sea, de alguna manera, es resultado de ciertas relaciones sociales, históricas, ¿no? No es solo una cuestión biológica o de la naturaleza, ¿no? Es una cuestión social. Entonces ahí tenemos cómo las facultades, las capacidades humanas se separan de la integridad de la persona, se desintegra la persona y una parte de su ser, que son sus facultades, sus capacidades, las que ponen en juego en el trabajo, se adosan, se convierten en un complemento de esa realidad objetiva que se había separado previamente al sujeto, y entonces ocurre lo que de alguna manera ocurría en el ser humano según la crítica de la religión de Feuerbach. Una parte de sí queda en poder de uno, su propia individualidad, pero su ser genérico, su capacidad de trabajo, su facultad, se convierte en parte de esa maquinaria, ¿no? Porque también eso es lo que significa el trabajo social. No solo que en la mercancía se refleja los procesos sociales en su conjunto, sino que mi propio trabajo no vale por lo que para mí representa, sino por lo que para la sociedad representa como tal. Y entonces ya no responde a mi personalidad, responde a la dinámica del todo. Y si esa dinámica del todo se ha racionalizado en el sentido reduccionista que hablábamos de la razón antes, de tal manera que se estipuló y reglamentó y reguló cada uno de los movimientos que hay que realizar, entonces mi propia actividad responde a un ser social que está totalmente regulado y que no tiene posibilidad de integrarse con mi propia persona. Entonces yo quedo escindido en dos. Ahí está un poco la cosificación subjetiva. O sea, el sujeto moderno, ese ser activo, ¿no?, que aparecía en la modernidad, que iba a transformar la historia, de pronto lo partieron al medio. Y una parte está, si se quiere, haciendo la historia, pero en función de intereses que no son los suyos, y su propia persona queda reducida a simplemente cuestiones más inmediatas, preocupaciones muy concretas, totalmente apartadas de la sociedad como tal, ¿sí? De ahí está la dinámica de la cosificación subjetiva, que es el complemento de la cosificación objetiva. ¿Sí? Y si se entendió esto, podemos pasar a los ejemplos que da, porque es un poco lo que desarrollaban en el audio, ¿no? ¿Puedes repetir lo último? Que no llegué a notar. ¿Cómo? Que iba a ser como un transformador, que iba a ser activo, y ahí me quedé. Claro. Eso. Supuestamente aparece el sujeto moderno, la subjetividad, en la medida en que la historia adquiere otra dinámica. Ya no es una dinámica que se fundamenta en una supuesta creación divina, que por lo tanto le asignó a cada uno su lugar, y que simplemente nos asigna cumplir con nuestro rol y punto. Por lo tanto, no había ninguna idea de transformación de la historia, por ejemplo, en la Edad Media, sino que ahora el sujeto dice, no, la historia la hacemos nosotros, el poder político lo hacemos nosotros, el arte lo hacemos nosotros, la ética la hacemos nosotros, el conocimiento lo hacemos nosotros. De ahí está la idea del giro copernicano. Entonces, si lo hacemos nosotros,
Y bueno, vamos a ir transformándolo de acuerdo a nuestros propios intereses y demás. Entonces ahí se invierte un poco la relación sujeto y objeto, se desciende y el objeto, la objetividad queda un poco subordinada al sujeto. Esa era la fantasía. El hombre iba a dominar la naturaleza y la iba a poner a su servicio. Lo cierto es que el hombre fue generando una naturaleza y una segunda naturaleza, como se va a decir en la época del romanticismo, que adquiere su propia dinámica y que a la larga termina subordinando al sujeto, absorbiendo toda esa energía trabajadora, digamos, del sujeto y dejando al sujeto simplemente reducido a una persona que tiene algunos pensamientos y sentimientos aislados que no puede en todo caso poner en juego en las cuestiones fundamentales, en las cuestiones que realmente modifican la realidad. Entonces la sociedad se está transformando todos los días, el capitalismo nos muestra esto, una realidad que nos sorprende porque todos los años es diferente y cambia constantemente las condiciones materiales, pero no sujeta a ninguna voluntad. Ahí la separación entre los medios y los fines, la tecne y los fines últimos, porque en última instancia adquiere una dinámica que le es propia a esa realidad y no se ajusta a ninguno de los intereses que como sujeto colectivo la humanidad podría tener, ¿no? Entonces, se dispara la historia, pero se dispara hacia lugares que uno no maneja y que nos convierte a nosotros en meros instrumentos para que la historia siga así marchando, ¿no? Entonces el hombre queda reducido a un mero engranaje, a un mero, nada, una pieza de una maquinaria, digamos. A ver, esperen que leo lo de Lucas. No, eso ya lo puso. No hay más comentarios en el chat. Bueno, y entonces ahí aparecen todas las distintas actividades, porque lo característico del análisis de la cosificación, a diferencia del análisis del fetichismo de Marx, es que extiende el mismo análisis hacia otras actividades que ya no tienen que ver con el obrero en la fábrica. De alguna manera, dice Lukács, el obrero en la fábrica es el destino típico, pero a la larga, ya las relaciones capitalistas establecieron esa misma dinámica de relación entre el trabajador y sus medios de producción, la trasladaron a cada una de las actividades, de manera que esa cosificación del obrero, esa separación del obrero con respecto a sus movimientos, como veíamos en Chaplin, en realidad no es algo específico del obrero. Le pasa al juez, le pasa al burócrata, le pasa al periodista, le pasa al mismo burgués y le pasa también al filósofo. Y eso es un poco lo que trata el audio, ¿sí? Cuando escuchen el último audio que les mandé, después les voy a mandar otro, pero antes de escuchen bien digamos, y traten de acompañarlo con la lectura del texto. Después quizás la clase que viene, antes de avanzar con un poquito más con el texto, quizás podríamos ver las preguntas que yo les mandé, ¿se acuerdan? Y trabajarlo desde ahí al texto un poquito, porque eso está más ligado a la textualidad, al texto mismo, ¿no? Entonces, por ahí puede convenir para asegurarnos de que estén leyendo el texto y comprendiendo el texto, digamos, no mis explicaciones, porque las explicaciones del docente siempre acompañan la lectura del texto, pero nunca reemplazan, ¿no? Nunca pueden recogerse todo lo que hay en el texto, y más en textos como en una página. Bien, ahí me dicen que estaría bueno, entonces para la próxima clase lo hacemos así. Empezamos con unas respuestas al cuestionario. Traten de tener el cuestionario a mano y vamos leyendo el cuestionario y vamos tratando de contestar. Bueno, si no hay preguntas, vamos dejando por hoy acá, ¿sí? Sigan con los audios y sigan leyendo. ¿Lucas? Bueno. No, nada, de eso. Ok. Ok. Bueno,
Listo, están más orientados, ¿no? La materia o más o menos. Igual la semana que viene, no sé si les dijeron, pero es una semana de reflexión. Así que ahí prepárense las Sí, críticas. sí, sí. Las críticas y las sugerencias, no sean solamente críticos. Y las sugerencias como para ir agregándole, nada, dinámicas nuevas a la cursada, ¿sí? Bueno, Pero vamos a tener clase igual, vamos a tener clase, ¿no? Sí. Así virtual. nosotros vamos a hacer la clase. La arrancaremos con esta reflexión. Lo primero que tenemos Ok, que hacer ok. es, si no hay mucha reflexión de parte de ustedes y no hay sugerencias y nada, seguimos adelante, ¿sí? Ok, sí, sí. Pero la prioridad va a ser reflexionar porque piensen que esto se extiende, me parece, hasta fin de año, ¿sí? O sea, este año va a ser virtual. Y por lo tanto, si no están avanzando bien, es mejor darse cuenta ahora que darnos cuenta en noviembre, ¿sí? Bueno, les mando un abrazo y nos comunicamos la semana que viene, ¿sí? Nos contactamos. Bárbaro. Bueno, Gracias, profe, profe.